Génesis 29, empezando el versículo 31, hasta el capítulo 30, el versículo 24. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que has tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Vamos a orar. Padre, en ese tiempo experimentamos más ataques, hay más distracciones, porque ya es tiempo de la predicación de tu palabra. Y ni Satanás ni nuestra propia carne quiere que escuchemos y hagamos caso a lo que vamos a escuchar. Tranquila nuestros corazones, Señor. Quita las distracciones. Ayúdanos a enfocarnos solamente en ti. Y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
El Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, conforme a la palabra de Dios, ¿el deseo de tener hijos es un deseo bueno? Claro que sí. Deberíamos considerar a los hijos e hijas que Dios nos concede como bendiciones, aun cuando desobedecen y actúan como pequeños demonios en vez de pequeños ángeles. Pero sí, el deseo para hijos es algo bueno, es algo bíblico. Pero si el deseo de tener hijos es algo bueno, es algo bíblico, ¿por qué hemos visto varias veces en este libro de Génesis el problema de la esterilidad? Fue una prueba para Sara, para Rebeca, ahora para Raquel. Y puede parecer raro para nosotros que un deseo tan bueno, algo que la Biblia describe como herencia de Jehová, es muchas veces un deseo o no concedido, o por lo menos no concedido inmediatamente en un matrimonio. Es una gran prueba querer tener hijos y no recibirlos. O podemos preguntarnos, ¿por qué algunas personas tienen hijos casi inmediatamente cuando quieren los hijos y otras no? ¿Por qué hay familias que son bendecidas con muchos hijos sin ningún problema y otros matrimonios que tienen el mismo deseo sufren años y años y años de problemas? ¿Por qué vemos a tantos jóvenes con bebés que tal vez no querían cuando otras parejas anhelan tener hijos y no pueden? ¿Por qué? Son preguntas difíciles. Son preguntas que duelen. Pero sí hay una respuesta. Hay una respuesta sencilla, aunque no fácil. La respuesta es porque Dios sabe mejor que nosotros. Dios sabe mejor que nosotros. Esas cosas pasan porque así Dios quiere. Cuando tú quieres algo con todo tu corazón, ya sea tener hijos u otra cosa buena, otra cosa aún bíblica, y no lo recibes inmediatamente en tu tiempo, esta es la verdad que tú necesitas recordar. Dios sabe mejor que tú. La respuesta es sencilla, nada más es difícil de aceptar. Empiezo hablando de hijos, el buen deseo de tener hijos, porque es lo que leímos en esta historia. Leemos aquí de una competencia, honestamente, entre Lea y Raquel de tener hijos. Pero ellas no entendieron correctamente esta verdad que vamos a estudiar hoy, y por eso había tantos problemas. Ellas no reconocieron que Dios es soberano en darnos o no las cosas que queremos con todos nuestros corazones, aun cosas buenas, porque Él sabe mejor que nosotros. Tenemos dos versículos en este pasaje que nos explican de manera muy clara este tema. Vean conmigo el versículo 31 del capítulo 29 y después el versículo 22 del capítulo 30. Versículo 31 del capítulo 29. Dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Versículo 22 del capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Al principio de esta historia leemos que Dios dio hijos a Lea, pero Raquel era estéril. Como las otras ocasiones en este libro de Génesis, vemos que esto no es nada de suerte, nada de mala suerte, nada de buena suerte. Dios está abriendo o cerrando el vientre como Él quiera. Aquí no es diferente. Lea era aborrecida y por eso Dios decidió bendecirla con hijos en vez de darles a Raquel también.
Cuando dice que Lea era aborrecida, no significa que Jacob la odió, sino que no le amó tanto como a Raquel. Y en el capítulo 30, al final de esta historia, Dios decide que ya es tiempo para Raquel, para que ella pueda tener hijos. Dice, se acordó Dios de Raquel, la halló Dios y le concedió hijos. Dice, Dios no había olvidado a Raquel, pero en su propio tiempo, conforme a su propia soberanía, decidió que ya era tiempo para ella tener hijos y concedió la petición de su corazón. Entonces vemos, por medio de esta ilustración, este tema de tener o no tener hijos, que Dios es soberano en lo que da y en lo que no da. Dios es soberano en lo que da y en lo que niega. En este caso, hijos, que es un tema fuerte para el corazón de cada mujer y para nosotros como hombres también. Pero aunque es el tema de los hijos que vemos aquí en este pasaje, por supuesto podemos aplicar esta verdad a cualquier otra cosa en nuestras vidas. Dios es soberano en darnos o no lo que queremos con todos nuestros corazones, aun cosas que son buenas, porque Él sabe mejor que nosotros. Sabe mejor que tú y sabe mejor que yo. Dios es soberano en darle a muchos hijos. Dios también es soberano en no permitir que esto ganara el amor de su esposo. Dios es soberano en no dar hijos a Raquel por muchos años. Dios sabía mejor que ellas, porque Dios sabe mejor que cualquier ser humano. Es difícil, hermanos, entender por qué Dios no nos concede un buen deseo que tenemos. Pero es esencial entender y aceptar que Dios sabe mejor que nosotros. Sabe mejor que tú y sabe mejor que yo. Vamos a pensar en las maneras en las cuales estas dos hermanas, Lea y Raquel, demostraron que no entendieron esta verdad. Y después veremos cómo nosotros caemos en el mismo problema. Vamos a pensar en su mal entendimiento de la soberanía de Dios. Vamos a pensar en su negación de aceptar que Dios sabía mejor que ellas y que ellas no podían lograr su objetivo si no fuera la voluntad de Dios. Primero, vemos que Lea pensaba que por tener más hijos, su esposo iba a amarle. No fue la culpa de Lea, que estaba casada con un hombre que no le amaba. No fue la culpa de Jacob estar casado con ella. La situación fue terrible debido al pecado de Labán que vimos la semana pasada. La vida de Lea no fue feliz. Ella tenía un deseo de ser amado por su esposo, un deseo bueno, un deseo válido. Pero no es lo que pasó. Y podemos entender sus pensamientos, podemos entender su estado de ser si entendemos los significados de sus primeros hijos. Estamos en el capítulo 29, así empezando en el versículo 32. Su primer hijo se llamaba Rubén, porque ella dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. La idea del nombre Rubén es: Dios ha mirado mi aflicción. Lea sentía afligida. Sentía fuertemente la dificultad de vivir con un esposo que amaba más a la otra esposa. Pero creo que es muy significativo aquí que Lea ve el nacimiento de su primer hijo como la manera por la cual iba a ganar el amor de su esposo. ¿Ustedes lo ven? El versículo 32, ¿qué dijo? Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto, ahora con este hijo, me amará mi marido. Es significativo que no leemos aquí que Lea oró que Jacob le amara más. No leemos que Lea estaba confiando que Dios iba a obrar en el corazón de Jacob. No. Lea pensaba que por ser la primera esposa para dar un hijo a su esposo, Jacob iba a amarle. Pero no.
porque da a luz otra vez, otro hijo en el versículo 33. Dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciado, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Simeón significa, él oye, que Dios había oído a Lea en su aflicción. Entonces vemos que el nacimiento de Rubén no ganó el amor de su esposo. Entonces ella creyó que Dios le proveyó otro hijo porque estaba menospreciada y tal vez por este hijo iba a ser amada. Pero no. Versículo 34, dio a luz a otro hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y podemos casi oír la tristeza en la voz de Lea, ¿no? Esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos. Leví significa apegado. Entonces Lea pensaba que por medio de este hijo su marido iba a juntarse con ella, iba a unirse con ella, iba a apegarse con ella. Pero no. Otra vez da a luz un hijo en el versículo 35 y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y parece que aquí está resignada a su estado, a su situación. Ya no tiene esperanza de ganar el amor de Jacob. Y tal vez está bien, porque tal vez está aprendiendo, porque dice, en vez de usar ese nacimiento como manera para que su esposo le amara, dijo que alabó a Jehová. Judá significa alabanza, alabado. Pero ante todo vemos que aquí Lea se ha rendido. Se ha rendido. Aunque ha dado a luz 4 hijos, no recibió el amor de su esposo como quiso. Que otra vez era un buen deseo. Su deseo no era malo. Pero Dios sabía mejor que Lea. Y aún en dar sus primeros 4 hijos, no podía cambiar la voluntad de Dios. En segundo lugar, vemos lo que pasó con Lea. Raquel echó la culpa a Jacob y a Dios por no poder tener hijos. Es decir, Lea no entendió la soberanía de Dios en su vida porque pensaba que por tener hijos eso iba a resolver su problema. En vez de Dios, pensaba que por sus fuerzas como mamá iba a recibir lo que quiso, el amor de su esposo. Pero no reconoció que Dios sabía mejor que ella, que su voluntad por sus hijos era más importante que su propio deseo. Pero Raquel tuvo el problema opuesto. Como vimos al principio, ella era estéril. Y su esterilidad le llevó a la desesperación. Es decir, Raquel tenía un buen deseo de tener hijos. Pero en vez de confiar en la soberanía de Dios para abrir su vientre en su tiempo, en vez de admitir que Él sabía mejor que ella y esperarle a Él, leemos en los versículos 1 a 2 del capítulo 30 su queja. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y tal vez uno lee este versículo y casi se ríe porque dice, pues qué necia eres, Raquel. Por supuesto tu esposo no puede darte hijos, solamente Dios puede. Deja de ser tan absurda. Pero necesitamos tener mucha más compasión con Raquel. Por supuesto, lo que dijo no fue correcto. Por supuesto, su queja demuestra lo que estamos estudiando, que ella no entendió que Dios sabía mejor que ella, que Dios estaba obrando en su soberanía. Pero sus palabras, hermanos, salen de un corazón roto. Sus palabras aquí salen de un corazón que estaba lleno del deseo de tener hijos y criarlos y amarlos y no pudo. Y no solamente que no pudo, vio a otra mujer en la misma casa dar a luz a 4 hijos rápidamente mientras ella estaba sufriendo por su esterilidad. Raquel estaba quebrantada, sufriendo, desesperada. Y necesitamos pensar en ella y en su situación con compasión, en vez de atacarle con nuestra espiritualidad y decir, Raquel, tú debes confiar en Dios. Como una parte
tenemos que tener cuidado en cómo hablamos con personas que están sufriendo de esta manera. Personas sufriendo porque no pueden tener hijos o porque no están recibiendo otro buen deseo de su corazón. En vez de acercarse a él o ella, pensando que no es espiritual porque está luchando, porque está triste, en vez de golpearle con nuestros versículos y nuestros dichos banales, a veces la única cosa que tu hermano o hermana en Cristo necesita es tu abrazo. Que te sientas y lloras con él o ella. Somos muy duros, hermanos. Somos muy duros en la iglesia. Porque vemos a una persona sufriendo. Y creo que con buenos motivos, pues llegamos con tantos versículos y versículo, confía. Por supuesto sabe que debe confiar. Pero como Raquel, a veces el corazón está quebrantado. La persona está sufriendo. No necesita que tú actúes como tú eres mejor que él o ella. Necesita tu compasión. A veces nada más tu compasión, tu abrazo, tu amor, tu amistad. Necesitamos madurar y aprender cómo ayudar a personas en necesidad. Bueno, regresando a Raquel. Desafortunadamente, este quebranto del corazón de Raquel no la llevó a buscar a Dios más y su voluntad y su soberanía y admitir que Él sabía mejor que ella. Su queja y su desesperación la llevó al pecado. Jacob responde en el versículo 2, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y en vez de reconocer la verdad de esa declaración, Raquel hace un plan. Raquel da a su sierva Bila, a su esposo, para tener hijos por medio de ella. Este plan debería recordarnos el pecado de Abraham y Agar, hace algunos capítulos, que fue la herencia de Sara. Fue un plan normal en esa cultura, pero un plan que no fue correcto, un plan pecaminoso ante los ojos de Dios. El plan funcionó en el sentido de que más hijos fueron nacidos. Aunque no llegaron del vientre de Raquel, iban a ser criados como sus hijos. Bila, la sierva de Raquel, dio a luz a un hijo que le llamaba Dan. Versículo 6 del capítulo 30. ¿Por qué? Dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Cuando Raquel dijo, me juzgó Dios, no quería decir que fue disciplinada o castigada por Dios. Otra traducción de la Biblia es mejor. Cuando registra aquí que Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Eso es lo que Raquel está diciendo. Raquel no está diciendo, Dios me disciplinó, Dios me juzgó. Esa palabra significa vindicar, justificar. Ella pensaba que puesto que su plan funcionó, fue bendición de Dios a tener su hijo, y no reconoció que aunque funcionó, sí fue pecado. Por eso llamó a su hijo Dan, que significa juzgado o justificado, vindicado. Entonces Raquel aquí está confundida en cuanto a cómo funciona la soberanía y el plan de Dios. No tenemos derecho nunca recurrir al pecado para intentar hacer algo bueno en nuestras vidas cristianas. Después Bila dio a luz a otro hijo también que se llamó Neftalí, versículo 8. Y leemos que Raquel escogió ese nombre porque dijo, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y vemos otra vez el malentendido de Raquel en cuanto a lo que estaba sucediendo. Ella vio a este hijo como un instrumento, casi como un títere en su competencia con su hermana. El significado del nombre es más claro otra vez en otra traducción, porque aquí dice, con luchas de Dios he contenido con mi hermana. Esa traducción está un poquito mala. Debería de ser, con grandes luchas he luchado con mi hermana, porque Raquel no estaba luchando contra Dios, sino contra su hermana. Dice, con grandes luchas he luchado en contra de mi hermana y he vencido. Y llamó su hijo Neftalí, que significa mi lucha. Entonces vemos que Raquel vio a sus hijos como la manera en la cual estaba prevaleciendo sobre su hermana en su competencia. Raquel tenía un buen deseo de tener hijos.
Pero primero usó una manera pecaminosa para tenerlos. Y después, en vez de dar gracias a Dios por ellos, pensaban en ellos como la manera por la cual estaba prevaleciendo en su lucha en contra de su hermana. Y cuando Lea ve que su hermano tiene éxito en tener hijos por medio de su sierva, recurre al mismo pecado. Da a Zilpa, su sierva, a Jacob. Ella también da a luz a 2 hijos. A Gad, que significa fortuna, y a Aser, que significa dichoso o feliz. Y las dos siguen mal. En el versículo 14. Versículo 14, 17 leemos de Rubén, se fue al campo, halló mandrágoras en el campo y lo que pasó después. Y probablemente cuando leemos eso ustedes no entienden nada. ¿Alguien sabe qué es una mandrágora? No, ok. Por eso. La mandrágora es la raíz de una planta con flor y moras. Y la raíz fue comida. La idea fue para dar fertilidad. Las personas en esa cultura pensaban que por comer esta raíz iban a tener hijos. Entonces por eso espero que tenga más sentido. El hijo de Lea encuentra esta planta y lo recoge para su mamá. Como los niños, ¿no? Aquí mamá, una flor. Pero Raquel vio esta raíz y dice, pues si yo como esto, voy a poder tener hijos. Entonces hace este trato, esta transacción, básicamente vendiendo una noche con Jacob para tener esas mandrágoras. Pero no funcionó correctamente, porque en vez de Raquel tener hijos, Lea tuvo otro hijo. Y después otro hijo. Vemos en los versículos que dio a luz a primero Isaacar, que significa recompensa, y después a Zabulón, que significa exaltado, honrado. Y si leemos el versículo 20 del capítulo 30, vemos que Lea regresa al mismo problema. Dice, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Entonces Lea no puede vencer este pecado que tiene, pensando que sus hijos van a darle lo que quiere, en vez de entender que solamente Dios puede controlar todas esas cosas. Y por fin llegamos al versículo 22, cuando Dios se acuerda de Raquel, por fin ella también da luz a su primer hijo y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Y eso para mí es muy, muy interesante. Raquel tenía que esperar muchos años para tener un hijo. Y cuando da nombre a su primer hijo, realmente no está pensando en él. Está pensando en el siguiente. Como que está diciendo, por fin Dios ya me va a dar más hijos que mi hermana. Ese es nada más el principio. Entonces, aun cuando recibió lo que quiso, no reaccionó correctamente. Sigue pensando en su competencia. Añádame otro hijo, Jehová. Pues tienes uno. Necesitas estar contenta, satisfecha con este regalo de Dios. Bueno, entonces yo sé que a veces es difícil porque hemos visto tantos nacimientos, tantos hijos. Vemos 2 cosas. Primero, Dios es soberano en darnos o no las cosas que queremos con todos nuestros corazones, aun cosas que son buenas, porque Él sabe mejor que nosotros. Esas 2 hermanas luchaban, no estaban satisfechas, vivían en una tensión familiar, pero al final de cuentas, ellas no podían hacer nada. Dios era soberano sobre abrir y cerrar el vientre, no ellas. Y también vemos que aún con todas sus luchas y manipulaciones y trucos, Dios de todos modos cumplió su voluntad en esta familia. A pesar de todo este pecado, la soberanía de Dios triunfó. Porque aunque no todo fue hecho correctamente, de todo el desastre de esos versículos, vinieron los padres de las 12 tribus de Israel. Aún con la tensión en la familia, aún a pesar de sus pecados cometidos en el proceso, el propósito de Dios fue hecho conforme a su soberanía. Ahora, vamos a pensar práctica y personalmente en cuanto a nuestras vidas, recordando que Dios es soberano en lo que da o no da, que Dios es soberano en lo que da y en lo que niega, en este caso hijos,
pero también podemos aplicar la verdad a cualquier otra cosa en nuestras vidas. Cuando Dios decide dar, nadie puede impedirle. Y cuando Dios decide no dar, no hay nada que podemos hacer para recibir lo que queremos. Voy a repetir eso, para que pongan más atención. Cuando Dios decide dar, nadie puede impedirle. Y cuando Dios decide no dar, no hay nada que podemos hacer para recibir lo que queremos. Mi pregunta es, ¿creemos en este tipo de soberanía? Es fácil decir, yo creo que Dios es soberano. Pero Dios es soberano también en no darte lo que quieres. Porque sabe mejor que tú. Y tal vez más importantemente, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a este tipo de soberanía? ¿Con quejas? ¿O confiando que Dios sabe mejor y que todo lo que hace es bueno? Dios sabe mejor que tú. Honestamente, Lea y Raquel no creyeron eso. O tal vez lo creen intelectualmente, pero lo negaron con sus palabras y acciones. Lo más obvio es cuando Raquel dijo a Jacob, versículo 1 del capítulo 30, dame hijos o si no, me muero. Pero también vemos esta actitud de no entender la soberanía de Dios por medio de los nombres de sus hijos, por medio de esta competencia entre las dos hermanas. Ellas no estaban descansando y confiando en la soberanía de Dios para darles hijos o no, para darles el amor de su esposo o no. Si estaban confiando en sus acciones, en lo que ellas podían hacer para lograr el objetivo, sin pensar en lo que fue la voluntad de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, cometemos el mismo pecado, cada persona aquí. Tenemos fuertes deseos en nuestros corazones y cuando no los vemos cumplidos, en vez de pensar y entender que Dios sabe mejor, en vez de descansar en su soberanía, empezamos a confiar en nosotros, en nuestros planes, en nuestros recursos. Algunas veces recurrimos a planes pecaminosos para lograr nuestro objetivo. Tenemos que reconocer este problema que tenemos y en verdad, no solamente de palabras, sino en verdad de corazón, reconocer que Dios sabe mejor que nosotros. Es decir, cada persona aquí respondería correctamente diciéndome, yo creo que Dios sabe mejor que yo. No hay nadie aquí, creo, que no diga eso. Pero lo negamos por la manera en la cual vivimos. Tú me dices que crees que Dios sabe mejor que tú, pero no vives así. Vives confiando en ti mismo, en tus recursos, en tus fuerzas, en tus ideas. Es un problema que tenemos. Tenemos que reconocer que Dios sabe mejor que nosotros. Eso no es fácil. No es fácil. La mayoría de ustedes saben que yo entiendo perfectamente que todo eso no es fácil. Cuando uno tiene un deseo bueno, un deseo aún bíblico, y no es cumplido, es difícil saber por qué. Cuando uno quiere ese regalo de Dios para usarlo para bien y para su gloria y no lo recibe, duele muchísimo. Muchísimo. Así como vemos en esta historia, si uno quiere un hijo, si a veces aún siente como que va a morir si no lo recibe, porque el deseo del corazón es tan fuerte, y Dios dice, no. O dice, espera. Es como que alguien esté arrancando piezas de tu corazón. Entonces, entiendan por favor que yo no estoy aquí diciendo que toda la vida es un lecho de rosas, porque no lo es. No estoy aquí diciendo que la vida diaria es fácil.
Que cuando quieres algo, Dios dice, no, nada más confía. Es fácil, eres hijo de Dios, confía. Es difícil. Duele muchísimo. A veces pasamos por años y años y años de situaciones que no entendemos y que duelen muchísimo. A veces no entendemos por qué Dios no quiere concedernos el buen deseo de nuestro corazón. Pero Dios sabe mejor que tú. Y Dios sabe mejor que yo. Él es soberano en lo que da y en lo que no da. Él es soberano en lo que da y en lo que niega. Y no solamente que es soberano, sino que también es bueno. Es bueno, no importa la respuesta. Es bueno, no importa si entendemos o no lo que Él está haciendo. Y no solamente deseo para hijos, aunque es la ilustración de esa historia, es lo que es más fuerte para mi corazón y mi familia. Puede ser cualquier buen deseo de tu corazón. Tal vez tú tienes otro. Tal vez es tu deseo casarte y no has encontrado a la persona. Tal vez tu deseo para ver quitada la enfermedad de un familiar, esposo, esposa, hijo, papá. Tal vez es tu deseo de ver la salvación de tus hijos o de tus papás o de otros familiares. Sea lo que sea, a veces Dios en su soberanía nos niega algo que es un buen deseo de nuestros corazones porque Él sabe mejor. Porque está esperando su tiempo perfecto o porque sabe que, aunque es un buen deseo, no es lo mejor para ti. ¿Cómo reaccionas cuando Dios no te da lo que quieres? ¿Cómo reaccionas cuando lo que crees, cuando lo que quieres es algo bueno y bíblico y no lo recibes? ¿Con quejas como Raquel? ¿En tus propias fuerzas como con Lea? ¿Usando medios pecaminosos como las dos? Honestamente puedes decir que confías, aun cuando no entiendes. Que descansas en la verdad de que Dios sabe mejor que tú y que su soberanía siempre se usa para bien. ¿Cómo reaccionas tú? Dios es soberano en darnos o no las cosas que queremos con todos nuestros corazones, aun cosas buenas, porque Él sabe mejor que nosotros. Es difícil cuando Dios nos niega algo que queremos. Especialmente cuando es algo bueno, algo que parece conforme a su voluntad. Pero tengo una palabra de ánimo para que nosotros, aquí que estamos esperando a Dios, podamos salir animados. Tengo una palabra de ánimo para todos nosotros que no hemos recibido algo que queremos con todos nuestros corazones. Aun cuando sufrimos por no recibir lo que queremos, siempre deberíamos recordar que hay una cosa que Dios no nos negó: su propio Hijo. Lean conmigo en Romanos 8, 28 a 32. Romanos 8, 28 a 32. Romanos 8, 28 a 32. Siguen con la vista mientras yo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces nos quejamos de lo que no tenemos. Nos quejamos de lo que Dios nos niega, pero hermanos, lo más maravilloso de todo es que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no tuvo que mandar a su Hijo. Dios no tuvo que sacrificar a su Hijo para salvarnos. Dios no estaba bajo ninguna obligación de permitir que su Hijo sufriera tanto y muriera por pecados que nunca cometió. Dios sacrificó a su propio Hijo unigénito, porque sin su vida y sin su muerte en la cruz y sin su resurrección, estarías condenado para siempre por tus pecados y tu rebeldía en contra de Él. Este es el Evangelio. Este es el mensaje de la salvación para la persona aquí hoy sin Cristo. Tú no puedes ganar la salvación por tus obras. No puedes merecer la salvación por tus fuerzas. Necesitas el Salvador sacrificado. Necesitas la solución que Dios mandó en Cristo cuando le mandó a este mundo para vivir perfectamente bajo su ley, sufrir, morir en nuestro lugar y sufrir lo que merecemos sufrir. Dios sacrificó a su propio Hijo por nosotros. No escatimó, no negó ni a su propio Hijo para darnos la salvación. Deja de trabajar por tu salvación. Deja de pensar que tú sabes mejor que Dios en cuanto a cómo ser salvo. Pues confía en Él. Cree en Él. Cree en lo que hizo para que tú puedas ser salvo para siempre. Y cuando ya somos salvos, cuando hemos recibido este don inefable, cuando nos damos cuenta cuánto Dios dio para nosotros en la salvación, deberíamos aprender de no quejarnos por lo poco que no recibimos aquí en este mundo. Porque Dios no nos negó y no va a negarnos lo que necesitamos. Tú y yo tenemos la tendencia de enfocarnos en lo que no tenemos, en vez de enfocarnos en lo que Dios ya nos ha dado. Y por eso vivimos sin contentamiento, en quejas y siempre tristes y desanimados. Por supuesto, si tú piensas en lo que quieres tener y no lo tienes y te enfoques en eso, tu vida va a ser muy triste. Pero cuando entiendes cuánto Dios dio para tu salvación, eso va a animarte mucho. Y no es como que Dios nos dio su Hijo y ya no vamos a recibir nada más. El versículo 32 nos dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y tú dices, bueno, pero pastor, esto contradice lo que has dicho en todo este mensaje. Aquí dice, nos va a dar todas las cosas, pero tú nos has dicho que a veces no nos da algo porque sabe mejor. Sí, pero tú olvidaste las dos palabras que son la clave de este versículo. El versículo no dice que Dios va a darnos todas las cosas. No ven en mí, ven sus Biblias. Ese versículo no dice, fíjense bien, no dice que Dios nos va a dar todas las cosas. ¿Qué dice? Dios nos va a dar con Él todas las cosas. Con Cristo. Es decir, todas las cosas no son prometidas, pero junto con Cristo. Esa es la razón por la cual no recibimos lo que es malo, aun cuando lo queremos. Porque Dios no puede darnos nada malo que va a dañarnos junto con Cristo. Por eso no recibimos lo que es pecaminoso aun cuando lo queremos. Porque Dios no puede darnos nada pecaminoso junto con Cristo. Entonces esta promesa no es absoluta diciendo que vamos a recibir cualquier cosa que queramos. Es una mala interpretación de ese versículo.
Lo que nos promete es que Dios siempre va a darnos en Cristo lo que necesitamos para esta vida, para obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese versículo no te promete el más nuevo iPhone. Ese versículo no te promete nuevo coche. Ese versículo no te promete tu propia casa. Ese versículo no te promete un buen trabajo. Te promete que todo lo que necesitas para obedecer a Dios y servir a Cristo en este mundo ya es tuyo. Con Cristo recibimos todas las cosas que necesitamos. Entonces, si tú has recibido el regalo de la salvación, si tú has recibido el don de Dios de su propio Hijo, si Dios no negó ni a su propio Hijo por ti, confía en Él que no te va a negar lo que necesitas. Sigue pidiéndole por lo que quieres. Si es algo bueno y bíblico, pide con todo tu corazón. No hay nada malo de pedir. Pero después confía, descansa y reconoce la verdad que Dios sabe mejor que tú. Vamos a orar. Padre Celestial, esa verdad no es fácil para nosotros. Esta verdad es difícil para comprenderla. Duele mucho cuando no recibimos lo que queremos. Señor, ayúdanos como iglesia a entender que tú sabes mejor que nosotros. Ayúdanos a descansar. Sí podemos seguir pidiendo y deberíamos pedirte. Ayúdanos después a no preocuparnos de manera pecaminosa. Sino ayúdanos a confiar y descansar en tu soberanía y que tú sabes mejor que nosotros. Te pedimos que los incrédulos aquí entiendan que por sus fuerzas no pueden ser salvos. Que sus obras no son suficientemente buenas para recibir la vida eterna. Ayúdalos a entender que tú sabes mejor que ellos y tú has provisto la salvación por medio de Jesucristo. Y ayúdanos como tus hijos en esa semana, hoy, a echar nuestras cargas a ti. Ayúdanos a dejar de cargar nuestras preocupaciones y echarlas a tus pies. Porque solamente tú eres soberano para hacer lo perfecto y lo bueno. Y confiamos que tú lo harás. Enséñanos, Señor. Enséñanos por tu palabra, enséñanos por las pruebas, para que entendamos esta verdad y vivamos dándote más gloria. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.